Hola, ¿qué tal? Me gustaría comenzar una serie de vídeos en el que vayamos estudiando y reflexionando sobre los 6 primeros capítulos de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a empezar con este vídeo, el primer capítulo, aunque no lo completaremos. Vamos a reflexionar sobre versículos del 1 al 17. Y voy a utilizar una traducción de la Biblia con un lenguaje más actual, más sencillo. Se llama Nueva Traducción Viviente. Y os dejo abajo del vídeo un link donde podéis seguir la lectura en esta traducción de la Biblia. Pero también, por supuesto, podéis utilizar vuestra propia traducción o la Biblia que tengáis en casa, ¿no? Voy leyendo versículo por versículo, primero el bloque del versículo 1 al versículo 7 y después del 8 al 16. Voy a repetir, carta escrita del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, los romanos, y vamos a ver capítulo 1. Primero vamos a ir del versículo del 1 al 7, voy a leer el primer versículo. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Me voy a detener en algunas cosillas. Por ejemplo, dice Pablo, esclavo de Cristo, ¿no? En aquella época, en el Imperio Romano, un esclavo pues era posesión de su amo, que lo había adquirido. Y Pablo se asemeja a eso, pero siendo su amo Cristo. Eso implicaba que él no tenía ninguna voluntad. Él no hacía lo que quería, sino hacía lo que quería su amo. Y también los creyentes, hay otros pasajes que nos muestra como siervos o esclavos de Cristo. No importa, nuestra voluntad debe estar sometida a Jesucristo. Por supuesto, nuestro amo no era como muchos amos de esa época. Es un amo que busca siempre lo mejor para nosotros, pero también demanda que nuestra voluntad, nuestras acciones estén sometidas a lo que Él le agrada y lo que Él quiere, por nuestra propia voluntad, como un padre, como un hijo, ¿no? El hijo debe someterse a lo que dicta el padre, pero es que el padre busca realmente lo que mejor le conviene a ese hijo. Y era enviado a predicar su buena noticia, ¿no? Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 2. Dice que Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pablo tenía una misión que era predicar y anunciar esa buena noticia, lo que también se conoce el Evangelio. Y esa buena noticia va a ir desarrollándola, especialmente a partir del versículo 18 y los siguientes capítulos. Todo eso lo veremos en sucesivos vídeos. Pero sí que se nos va anunciando que esa buena noticia ya fue anunciada, ¿no? por los profetas del Antiguo Testamento y cuyo protagonista era el Hijo de Dios, el Jesucristo, que vuelve a decir nuestro Señor, ¿no? Nuestro amo, nuestro dueño, y nosotros, por ende, su esclavo, su siervo. Y se nos dice que era el Hijo de Dios que fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Ya va desvelando algo de esa buena noticia. Y es que Jesucristo sí murió, pero resucitó. Él está hoy vivo a la diestra, a la derecha del Dios Padre, y eso lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a seguir en el versículo 5, del 5 al 7. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre.
Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dentro de ese anuncio que hacían los apóstoles, de esa buena noticia, anunciaban lo que Dios había hecho por ellos. Dios había enviado a Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad. No de todos, ¿no? Dicen que los llamados a creer y a obedecer a Cristo. Y lo ha hecho por eso, para que creamos en Cristo, ¿no? Quien sufrió, fíjate, ¿cómo no vamos a amar y a creer en aquel que sufrió toda clase de torturas y estuvo dispuesto incluso a morir en la cruz como un delincuente para pagar lo que nuestros pecados merecían? Eso fue lo que anunciaban los apóstoles. Y se nos llama a creer y a obedecer. ¿Cómo no vamos a obedecer y amar a aquel que estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad, creyendo en él, de poder ser salvo de lo que el juicio nos espera por nuestros pecados? Voy a seguir en el versículo 8. Vamos a ver el segundo bloque, versículo del 8 al 16, empiezo por el versículo 8. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Fijaros en esta iglesia, en Roma, donde fueron luego perseguidos, torturados, asesinados, tenían una fe que trascendía, ¿no? En la ciudad de Roma era bien conocida por muchas ciudades del imperio de la fe de esta iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia que no tenía las comodidades que hoy podemos tener. Y qué ejemplo, ¿no? Para nosotros que tenemos tantas comodidades, tantas libertades y nos falta muchas veces esa confianza en Dios. Mientras ellos que sufrían adversidades tenían una mayor confianza y fe en Dios. Debe servir de ejemplo y ánimo a nosotros para tener esa misma fe. Del versículo 9 al 13, dice así, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me había impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Fijaros aquí el amor que tenía Pablo por los creyentes de esta iglesia de Roma, que oraba por ellos, por sus necesidades y tenía unas ganas enormes de ir a visitarles, no para otra cosa que para bendecirles, para ayudarles en su crecimiento espiritual y también para recibir de ellos. Qué importante es pasar tiempo entre los creyentes para bendecirnos unos a otros con palabras, con ejemplos, con enseñanzas, dando ánimos, dando consuelo. Pablo iba a ser de gran bendición para esa iglesia de Roma, pero Pablo también esperaba recibir bendición, recibir aliento, ánimo, consuelo de esos creyentes. Somos necesarios unos con otros, como nos dice también en 1 Corintios 12, es el cuerpo de la iglesia y todos nos necesitamos unos con otros. El brazo no sirve nada si tampoco tiene una pierna, una cabeza. Todos en la iglesia somos necesarios y nos necesitamos unos a otros. Y versículos 14 y 15 dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. El Evangelio, la buena noticia, no es un mensaje exclusivo para una élite o para los pobres, pobrecitos, para los necesitados, para los incultos o para los más intelectuales, no, es para todos.
Toda persona, independientemente de su condición intelectual, cultural o económica, necesita de escuchar el Evangelio, de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo y su sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados. Todos necesitamos de Él. Y versículos 16 y 17, por último: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Esa buena noticia, ese evangelio ya se nos empieza a desvelar. Consiste y conlleva a que Dios nos declare justo delante de Dios. A que nos seamos declarados justos delante de Dios. Y la única forma es por medio de Jesucristo. Nosotros por nuestros pecados merecíamos ir al infierno, pero Jesucristo murió siendo inocente, se sacrificó para ser Él el que cargara con ese castigo, muriendo en la cruz por nosotros. Y eso no se consigue por nuestras buenas obras, no se consigue porque hayamos alcanzado muchos méritos, sino dice que la única forma es mediante la fe, confiando en Jesucristo, confiando en que su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección son los méritos que Él ha ganado para que nosotros, creyendo en Él, podamos un día delante de Dios ser declarados justos, inocentes en el juicio final e ir al cielo. Y dice que Pablo que no se avergüenza de predicar este mensaje. Para algunos esto es una locura, esto es una cosa de chalaos, es una cosa de la Edad Media. Pues no, esto sigue vigente hoy y no debemos avergonzarnos. Yo no me avergüenzo de predicar y anunciar este mismo mensaje. Y yo creo, no solo lo anuncio a otros, sino que creo que la única forma de ir al cielo es arrepintiendo de mis pecados y confiando en que Cristo ganó esa salvación y esa justicia delante de Dios para mí. Entonces hoy yo te pregunto, si tú te consideras pecador, arrepiéntete, te animo a arrepentirte y piensa si tú crees que puedes ir al cielo por tus propios méritos o solamente poniendo la fe en Jesucristo, quien murió y alcanzó esos méritos que nosotros no podemos alcanzar para ser declarados justos delante de Dios. No te avergüences de ese mensaje, proclámalo y créelo para salvación y vida eterna. Un abrazo.